Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor y que todos tengan un feliz y cordial sábado. En esta escuela sabática quiero aprovechar, hermanos, para hablar de un tema de que casi como adventista se desconoce. Bueno, según mi criterio, un 85% de los adventistas del séptimo día desconoce este tema que vamos a estudiar en esta mañana y que tiene que ver con nuestra identidad y con nuestro mensaje y con el último mensaje que alumbrará la tierra con su gloria. Así que quiero que iniciemos. El estudio se va a tratar de lo siguiente. Vamos a aprovechar esta escuela sabática. Tenemos las 9:04 de la mañana. La escuela sabática termina ¿a qué hora? Junto con la lección 10:30, ¿sí? Sí, va. Vamos a aprovechar, vamos a ir al grano, como decimos, para estudiar este tema. El tema que vamos a estudiar, hermano, es hacer un paralelo entre lo que pasó con los 10 espías que fueron a conocer la tierra prometida y lo que pasó con la iglesia adventista en el año de 1888. Fue idéntico. La Biblia dice que la historia se repite, no hay nada nuevo debajo del sol. Solo dice Salomón en Eclesiastés. Vamos a iniciar. Al sacar Dios a Israel de Egipto, ¿cuál era el objetivo? ¿Llegar a dónde? A la tierra de Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Esa palabra, fluir leche y miel, era porque era una tierra próspera, fértil, como el jardín del Edén. Era una tierra hermosa, donde iban a cultivar y se iban a establecer allí. Ese era el objetivo de Dios. Lo interesante es de que en el peregrinaje por el desierto, el pueblo de Israel causó tanto problema a Dios y a Moisés. ¿Y cuál era uno de esos problemas? La murmuración y la apostasía. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10. ¿Quién provocaba esa apostasía? Según el libro de Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, quien provocaba siempre esas revoluciones y esa apostasía era la multitud mixta, era gente impía que había salido con Israel pero que no se habían convertido, sino que era gente que había salido con Israel por miedo al castigo de las plagas. Esta gente era la que provocaba siempre los revoltijos durante la peregrinación en el desierto. Llegaron a las fronteras de Canaán, a las fronteras. Eso se le llamaba Cades Barnea, eso dice la Biblia, Cades Barnea. Y si nosotros analizamos, hermanos, Moisés mandó a 10 espías a que fueran a conocer ¿qué? La tierra prometida. La Biblia dice, todo eso lo conocemos nosotros, eso está en Números, capítulo 3 y capítulo 14. Al ir a conocer la tierra prometida, ¿cuántos días iban a tardar, según la Biblia? 40 días. 40 días dice eso. Solo noten cómo esto va a ser un paralelo con lo que vamos a estudiar con 1888. Resulta que mandaron, ¿cuántos espías? Fueron 2 espías, uno por cada tribu. Interesante. Fueron, vigilaron y regresaron. Lo interesante es, ya vamos a leer la cita, lo interesante es que de los 2 espías, solo 2 venían con un mensaje positivo de que conquistaran la tierra, porque Dios la había prometido. Y de los 12, 10 se opusieron a que era imposible conquistar esa tierra porque allí habían ¿qué? Gigantes. Y la evidencia que esa era una tierra próspera que Dios había prometido, ¿qué es lo que llevaban? Llevaban un racimo de uva que parecían cocos de grande. Imagínense cómo que lo tuvieron que llevar entre 2 cargando el racimo de uva. Qué tremendo, hermano. Yo digo que con una uva quedó full. Con una uva. Tremendo, porque era tan grande el racimo que lo llevaban ¿qué? Entre 2 cargando. Pero lo interesante es de que
los que llevaban un mensaje positivo, ¿quiénes eran? De los 2 espías, José y Caleb. Interesante. 10 se opusieron, y estos 10 fueron los que levantaron una gran revolución. Imagínense, ya para llegar a la tierra, las faldas de la tierra, a la frontera, en Cades Barnea. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Números capítulo 13, versículo 26 al 31. Noten, Números capítulo 13, versículo 36 al 31. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Estos son los 2 espías. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita allí, noten el mensaje negativo, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, estos eran gigantes, Amalek, que habitan en Neguec, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, que habitan en el monte, y el Cananeo. Estas eran tribus paganas que vivían cerca de Canaán. Eran ciudades impías, malignas, de gente mala. Y dice lo siguiente: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Noten el mensaje positivo de Caleb: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más los varones que subieron con él, noten, dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Noten que de los 2 espías, 2 dijeron: conquistemos la tierra porque Dios la ha prometido. No importa que hayan gigantes, Dios ha dicho que la va a entregar en nuestras manos. Pero de los 12, 10 dijeron: no, ahí hay gigantes, es imposible vencerlos, esa tierra es más fuerte que nosotros, la gente que hay ahí es más fuerte que nosotros. Hermanos, siempre hay gente, hermanos, de que se opone al mensaje. En el pueblo de Dios siempre hay gente que se opone al mensaje, ¿sí o no? Tremendo, tremendo. Ahora, y miren lo que vamos a leer a continuación, hermano. Y esto no solamente se causó revolución dentro del pueblo, sino que cuando José y Caleb dijeron: conquistemos esa tierra, no solamente hubo revoltijo o tumulto entre el pueblo, sino que también se enfurecieron contra Caleb y José y los intentaron matar, solamente porque dijeron: vamos y conquistemos la tierra. Noten que 2 hombres fueron ¿qué? Los que llevaban un mensaje positivo y que tenían ¿qué? Una fe. Noten lo que dice Números capítulo 14, versículos 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían conocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará hasta la tierra y nos las entregará. Un mensaje positivo de fe. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes. ¿Cómo estaba el pueblo, hermanos? Rebeldes al mensaje de José y Caleb. No seas rebelde. Y sigue diciendo: no sea rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. ¿De quién era la victoria, hermanos? De Jehová. No importa si habían ¿qué? Gigantes. Él era con el poder de Dios que iba el pueblo, y Dios lo había dicho. Y mire cómo dice el último versículo: entonces toda la multitud habló ¿de qué? ¿De qué, hermano? A apedrearlos. ¿Pero por qué le iban a apedrear si no habían hecho nada malo? Si solamente habían impartido un mensaje de conquistar la tierra prometida. Ahora, hermano, aquí va lo interesante, hermano. Por esta rebelión del pueblo,
de no creer la palabra de Jehová en boca de Josué y Caleb, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? En lugar de entrar en 40 días, ¿cuánto se les iba a dar para entrar? Y iban a andar como locos rodeando Cades Barnea y nunca iban allá al camino. Imagínense, hermano, el pecado de rebelión hasta dónde los llevó. O sea, anduvieron 40 años dando vueltas sobre la tierra prometida y nunca hallaban el camino. 40 años por rebelión. Hermano, ¿es pecado murmurar contra Dios? Según Pablo, ¿es pecado murmurar? Tremendo, hermano. Mire cómo dice el libro Patriarcas y Profetas, página 360, hablando de esta apostasía del pueblo. Patriarcas y Profetas, página 360. En su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios. Tremendo, hermanos. Desconfiaron de la mano que hasta entonces había dirigido felizmente. Volvieron a cometer el error de murmurar contra Dios y Aarón. Este es pues el fin de todas nuestras esperanzas, dijeron. Esta es la tierra por cuya posesión hicimos a lo largo viaje desde Egipto. Acusaron a sus jefes de engañar al pueblo y de entrar y de atraer tribulación sobre Israel. Qué tremendo, hermanos. Y sigue diciendo ahí la cita. Pero los 10, interrumpiéndolos, pintaron los obstáculos con colores aún más sombríos que antes. No podemos subir contra aquel pueblo, dijeron, porque es más fuerte que nosotros. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. También allí vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, y a nuestro parecer, como langostas, así que les parecíamos a ellos. Un mensaje negativo vemos aquí y un mensaje positivo. Hermanos, qué tremendo, hermanos, murmurar en contra de Dios. Se les dieron 40 años por su rebelión y nunca entraron a la Canaán. Tremendo, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro mensaje como iglesia adventista? ¿Sabe, hermanos, que Dios dirige la historia en la hilación profética? Exacto. Dios conoce el futuro y el pasado. ¿Saben de qué esto pasó también en 1888? La historia es exacta y paralela. ¿Saben qué es 1888, hermanos? Como adventistas desconocemos rotundamente qué es 1888. Tremendo. Y no lo digo por los nuevos en la fe. Lo digo, hermanos, gente que tiene tiempo de estar en la iglesia y esto lo desconoce rotundamente. ¿Qué es 1888? Es una fecha crucial e importantísima para el pueblo adventista del séptimo día. ¿Saben de qué pasó en el año de 1888 en la historia del adventismo del séptimo día? Dios también mandó un mensaje positivo y especial a su pueblo por medio de 2 hombres llamados Wyners y Jones. ¿Cuál era este mensaje? Y que de este mensaje dependía si se aceptaba entrar a la Canaán celestial y que Cristo viniera. Y era el mensaje de la justificación por la fe. Noten lo que dice Eventos de los Últimos Días, página 171. En su gran misericordia, esto pasó en 1888 en el Congreso de Minneapolis. La iglesia como pueblo habíamos olvidado este mensaje. La iglesia se había tornado legalista. ¿Saben qué es legalismo? Predicaban ley sin Cristo, predicaban el sábado sin Cristo y todas las doctrinas las predicaban sin Cristo. O sea, la iglesia se había vuelto legalista como los fariseos y se habían olvidado, habían perdido de vista la justicia de Cristo, de que todas esas doctrinas sin Cristo no tienen valor.
Y Dios en 1888 mandó este mensaje a la iglesia, el mensaje de la justificación por la fe, a través de los pastores Guyones y Jones. ¿Cuántos han oído de los pastores Guyones y Jones? Yo creo que son pocos los que han oído de eso. Noten cómo dice Eventos de los Últimos Días, página 171. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Guyones y A.T. Jones. Este mensaje, noten que llevaba este mensaje. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo el sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero presentaba la justicia por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos. Tremendo, hermano. Este es el mensaje que Dios mandó a su iglesia en el año de 1888. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Aceptó ese mensaje con gozo y alegría en 1888? ¿Lo aceptamos? ¿Ah? ¡No! Fue rechazado. Y la historia dice, y es el Espíritu de Profecía dice, que en ese congreso, 1 de cada 3 pastores aceptó este mensaje, 2 lo rechazó. Comenzando desde el pastor presidente de la conferencia en ese tiempo, el pastor Butler. Llamaron ese mensaje una herejía que estaba predicando Guyones y Jones. Y sabe, hermanos, que Elena de White aceptó el mensaje de Guyones y Jones que venía del cielo. Y a Elena de White con Guyones y Jones se le conocía el trío. Y en 1888 y después de 1888, este mensaje fue atacado duramente por nuestros líderes. Inclusive la historia dice que para Elena de White no atacar en ese entonces el Congreso de la Conferencia General, porque estaban atacando un mensaje que venía del cielo, lo que hicieron es mandar a Elena de White para Australia para que no estuviera oponiéndose a ellos. Y lo interesante es que Elena de White desde allá escribía cartas. Si ustedes leen el libro Testimonios para los Ministros, las primeras 60 páginas hablan de esto. Cómo Satanás había usado a nuestros líderes, como usó a los 10 espías para oponerse a José y Caleb. Y mírenlo como dice Eventos de los Últimos Días, página 171, párrafo 5. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos y a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desválido agente humano. Este es el mensaje de Dios que ordenó que fuera dado al mundo. El mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse en alta voz, acompaña por el abundante derramamiento del Espíritu Santo. El mensaje del tercer ángel, ¿cuál es? El mensaje de la justificación por la fe. Hubo una gran oposición, hermanos. Hubo una gran oposición en el año de 1888, hermanos. Nuestros líderes se opusieron a este mensaje. Gracias a Dios se recapacitó y se cambió nuestra posición en ese tiempo. Noten cómo dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, párrafo 1. La falta de voluntad para renunciar a las opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue el principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje que el Señor expuso por los hermanos Guyones y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito. Noten que lo mismo que pasó en Cades Barnea. Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartir. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo.
Tal cosa como los apóstoles que proclamarían después del día del Pentecostés, fue resistida la luz. Noten qué dice Elena de White: fue resistida la luz que había de alumbrar la tierra con su gloria en gran medida, y ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. ¿De dónde surge la apostasía? Según Elena de White, de nuestros propios hermanos. Hermanos, qué terrible, hermanos. Y oigan lo que voy a decir. ¿Saben cuál era el propósito de Dios de dar este mensaje en el año de 1888? ¿Qué se proponía Dios? ¿Cuál era el plan de Dios en su calendario profético? ¿Saben cuál era, hermano? Era de que la iglesia aceptara con gozo y alegría este mensaje, humilláramos nuestros corazones en 1888 y cayera la lluvia tardía y que todo el mundo fuera evangelizado y así viene Cristo. O sea que nosotros desde hace tiempo estuviéramos en el cielo, según Elena de White. Pero por rechazar este mensaje, aún andamos vagando en este mundo como los israelitas en Cades Barnea. Noten cómo dice Elena de White: Evangelismo, página 504 hasta la 588, y también está en Eventos de los Últimos Días, página 36. Noten esta poderosa cita: durante 40 años la incredulidad y la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Y sigue diciendo: los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. Los mismos. Y sigue diciendo: en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración, las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza durante tantos años. Allí mismo en Eventos de los Últimos Días, página 36, párrafo 2, si la iglesia de Cristo hubiera hecho su obra como el Señor la había ordenado, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. Tremenda cita, hermanos. ¿Por qué nosotros andamos aquí en este mundo y Cristo no ha venido todavía? Porque somos rebeldes y apóstatas y hemos rechazado ¿qué? El mensaje de la justicia de Cristo, que es el mensaje que alumbrará la tierra con su gloria. Qué tremendo, hermanos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que hace tiempo nosotros estuviéramos en el cielo, en la Canaán celestial, pero por murmurones y por rebeldes andamos nosotros viviendo todavía aquí en este mundo como Israel en el desierto? ¿Qué es, hermanos, la justificación por la fe? ¿Qué es justificación por la fe? Voy a leerles dos citas, hermanos. Yo digo esto quizás porque los hermanos, yo sé que algunos hermanos saben qué es esto, justificación por la fe, pero tal vez otros hermanos están pensando qué es eso. Voy a leerles dos citas de Elena de White, donde Elena de White define precisa y diáfanamente el término justificación por la fe. Primer cita: Fe y Obras, página 107, párrafo 1. Noten cómo Elena de White define qué es justificación por la fe. Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Tremenda cita, hermanos. Otra cita: Testimonios para los Ministros, página 456, párrafo 3. Elena de White dice: ¿qué es justificación por la fe? Una pregunta. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es justificación por la fe, hermanos. Ahora, ¿por qué 1888 es importante para el pueblo adventista? ¿Y qué tiene que ver con el mensaje del tercer ángel? ¿Por qué? Como estamos en escuela sabática, no puedo extenderme mucho, hermano, pero yo sé que ustedes son inteligentes, van a captar este mensaje. ¿En qué otra etapa de la historia se predicó el mensaje de la justificación por la fe? En la historia del calendario profético de Dios. En el movimiento de la Reforma Protestante, 1517. ¿Quién fue el precursor de la Reforma Protestante?
¿Y cuál era el versículo preferido de Martín Lutero? Que Dios le dio a Martín Lutero para que se rompiera el credo papal y las indulgencias. Romanos 1:17. Hermano, eso lo debemos de conocer nosotros. ¿Saben qué es el versículo de la Reforma Protestante? ¿Qué dice Romanos 1:17? El justo por la fe vivirá. Ese fue el mensaje de la Reforma Protestante, la justificación por la fe. Claro que hubieron otros reformadores que desenmascararon el sistema papal en la Reforma Protestante, pero el centro del mensaje de la Reforma Protestante fue la justificación por la fe. Ahora, noten lo que voy a decir a continuación. ¿Cuál era la diferencia entre el mensaje de la Reforma Protestante y el mensaje de 1888? Hermanos, tremendo, hermano. Yo me he quedado impactado con lo que dice el Espíritu de Profecía respecto a eso, hermano. Yo me he quedado impactado, hermano. El mensaje de la justificación por la fe, aunque estos reformadores en la Reforma Protestante rescataron muchas verdades, la reforma no se completó en los días de Lutero. La reforma sigue. ¿Saben cuál es la diferencia entre la justificación por la fe que predicó Martín Lutero y la justificación por la fe de Waggoner y Jones? Y que Elena de White lo apoyó. ¿Alguien me puede decir? Tremendo, hermano. El mensaje de la Reforma Protestante era que en Cristo Jesús somos justificados y perdonados. Pero hasta allí, los reformadores protestantes no creían de que la justificación por la fe seguía en la santificación. ¿Están conmigo, hermanos? Y esto es importante, que como adventistas conozcamos nuestra doctrina y nuestro mensaje distintivo. Los Waggoner y Jones, y Elena de White lo corrobora, el mensaje de la justificación por la fe predicado en 1888 tiene que ver con victoria sobre el pecado. Algo que los reformadores protestantes de 1517 no predicaban. Juan Calvino no predicó eso, Martín Lutero no predicó eso, Euriclo Sincro no predicó eso, Juan Hus tampoco, Jerónimo ni Wycliffe tampoco. Pero que en el año de 1888 sí se presentó un mensaje más completo sobre la justificación por la fe, de que en Cristo hay victoria y que se puede dejar de pecar. Porque el mensaje de la justificación por la fe tiene que ver con vencer el pecado y vencer la tentación. Algo que los reformadores no predicaron. Esa es la diferencia de nuestro mensaje. ¿Saben, hermanos, que Satanás ataca este mensaje? Dentro de la iglesia, hermanos, se están metiendo corrientes e ideologías satánicas de que estaremos pecando hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Saben cuál es la herejía satánica de eso? ¿Ah? ¿Saben cuál es la herejía? Que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Pregunto, cuando Cristo viene por segunda vez, ¿viene a perdonar pecado? ¿Cuándo el pueblo tiene que estar perfecto en carácter, santo, sin tache y sin arruga? ¿Cuándo, según la Biblia? Antes de que cierre la puerta de la gracia. Cristo en su segunda venida no viene a perdonar pecado ni viene a transformar carácter. ¿Qué es lo que transformará a Cristo cuando venga? Nuestra naturaleza física. Eso no nos compete a nosotros. Nuestros genes, nuestras moléculas, nuestros átomos, células. Pero antes de que Cristo venga, habrá un pueblo que habrá dominado completamente esta naturaleza física pecaminosa. Amén. Y ese mensaje no lo predicó Martín Lutero ni ningún reformador protestante. Ese es el mensaje que se dio en 1888. Voy a leer una cita de Elena de White que tiene que ver con 1888. Hermanos, yo les recomiendo, hermanos, de que busquen en internet, que está gratis ese libro, del pastor Robert Whitland. Es un eminencia en 1888, en la historia de la iglesia adventista, en 1888. Saqué esta cita de allí, de ese libro de él, pastor, cosa seria. Ya se murió el pastor, ya está bien anciano, pero hay muchos videos en YouTube. Yo recomiendo que oigan a ese pastor. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Yo me he quedado impactado. Pero tiene libros él en PDF que están gratis en línea. Saqué una cita, oigan lo que dice esto, es de Elena de White esta cita, que tiene que ver con 1888. Elena de White le escribió en alrededor de 1888. Inclusive, allí dice, 1888. Review and Herald, 24 de julio de 1888. O sea que esto estaba calientito, lo que escribió Elena de White. Párrafo 5. Noten, hermanos, esto es tremendo, hermanos.
La teología adventista es diferente que la teología protestante. Revision Herald, repito, Revision Herald, 24 de julio 1888, párrafo 5. Noten lo que dice Elena de White. Puedes decir que crees en Jesús cuando aprecias el costo de la salvación. Puedes hacer esta afirmación cuando sientas que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Cuando tienes una fe inteligente y comprensiva de que su muerte hace posible que dejes de pecar. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la justificación por la fe? ¿Dejar qué? Repita, hermano, no tenga miedo. La inspiración que está diciendo aquí, hermano. Dejar de pecar y perfeccione su carácter justo a través de la gracia de Dios, otorgado a ti como la compra de la sangre de Cristo. Los ojos de los hombres caídos pueden ser ungidos con el colirio de la comprensión espiritual. Pueden verse a sí mismos como realmente son, pobres, miserables, ciegos, desnudos. Pueden ser llevados y darse cuenta de su necesidad de arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué tiene que ver el mensaje de 1888? Justificación por la fe tiene que ver con qué también. Cristo nos da la victoria para dejar ¿qué? Dejar de pecar. Pero en la iglesia se está metiendo una ideología satánica que tiene que ver con Babilonia. ¿Saben cuál es la ideología? Que es imposible ¿qué? Dejar de ¿qué? De pecar. Por lo tanto estaremos pecando hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Saben que eso es lo que quiere el diablo? Que pensemos así. Porque si estamos esperando que Cristo nos va a perdonar nuestros pecados cuando Él venga por segunda vez, nos perderemos, porque Cristo no viene a perdonar pecados, sino que viene ¿qué? A traer un pueblo sin mancha y sin arrugas. Según la Biblia y el Espíritu de Profecía, antes de que Jesús venga y antes de que la puerta de la gracia se cierre, Dios tendrá un pueblo como perfecto en carácter. ¿Y cómo se llama esa generación? La generación de Enoc, que son ¿qué? Los 144,000. ¿Por qué es importante para los adventistas el mensaje de 1888? Hermanos, tremendo. Nosotros nos llamamos adventistas del séptimo día porque predicamos los mensajes de los tres ángeles. ¿Saben cuál es el mensaje de los tres ángeles? ¿Saben cuál es? Noten lo que dice Elena de White. Eventos de los últimos días, página 171, párrafo 3. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, el mensaje del tercer ángel en verdad es... Qué tremendo, hermanos. ¿Cuál es el mensaje que alumbrará la tierra con su gloria? Apocalipsis 18. ¿Qué es la lluvia tardía? La lluvia tardía no es pegar chillidos, ni hacer cosas exuberantes o espectaculares. La lluvia tardía no tiene que ver con hacer milagros, ni con tirarse al suelo y hablar lenguas y otros idiomas. Lo que transformará el mundo es un mensaje que será impulsado con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es? Cristo, nuestra justicia, el mensaje de la justificación por la fe. Y mire cómo dice, Eventos de los últimos días, página 172. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino al Señor. Esta es la gloria de Dios que terminará la obra del tercer ángel. Satanás quiere que la iglesia pierda de vista este mensaje, hermanos, porque de este mensaje depende el destino eterno de cada alma, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso tenemos oportunidad de poder nosotros consagrar nuestras vidas y arrepentirnos de nuestros pecados y poder tener victoria en el nombre de Cristo Jesús. 1888, una historia crucial que tiene que ver con el último mensaje que se pregonará al mundo antes de que Jesús venga y antes de que el cierre de la gracia termine sobre este mundo. Cristo, nuestra justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios les bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios.